Nunca le he contado esto a nadie realmente. Teníamos un armario enorme lleno de juegos de mesa viejos, y uno de ellos resultó ser una ouija. Siempre quise probarla, pero mi familia siempre estaba en casa, y se me hacía raro intentarlo delante de ellos. Hubo un fin de semana en que mis padres fueron a la ciudad y mi hermano se fue a un campamento escolar. Así que tendría toda la casa para mí solo durante un fin de semana. Quizás era patético que me emocionara más probar una ouija que ir de fiesta con amigos mientras la casa estaba vacía. El clima era terrible, ventoso y lluvioso, pero sentí que una noche lluviosa lo haría aún más ritualista. Alrededor de medianoche, preparé la ouija en mi comedor y atenué las luces. Hice un montón de preguntas que no generaron respuestas, así que finalmente guardé el tablero y me fui a la cama. Me desperté en medio de la noche y escuché un crujido abajo, cerca de la puerta principal. Al principio, no le di importancia, pero luego lo escuché de nuevo, y esta vez estaba más cerca de las escaleras. Me incorporé en la cama. En este punto, ya me estaba preocupando. Otro crujido, esta vez desde uno de los escalones. Estaba seguro de que había alguien en mi casa. Esto fue antes de que los celulares se volvieran comunes, así que llamar a la policía ni siquiera era una opción. Los crujidos se acercaban cada vez más hasta que estuvieron justo afuera de mi puerta. Y entonces simplemente se detuvieron. Se sintieron como horas mientras yacía allí agarrando mis cobijas, esperando que algo sucediera. Un enorme relámpago iluminó momentáneamente mi habitación, y juraría que pude ver una especie de extremidad negra envuelta alrededor de la puerta abierta. Traté de contener la respiración para estar lo más silencioso posible, pero lo que sucedió después fue lo peor. Mi puerta se cerró de golpe repentinamente, y no pude evitar soltar un grito ahogado. Para entonces, ya estaba completamente debajo de mis cobijas, temblando y llorando y con ganas de gritar. Todas las ventanas de la casa estaban cerradas, así que no había corrientes de aire. Simplemente sabía que algo iba a pasar, pero no pasó nada. Me quedé debajo de mis cobijas durante horas, pensando que alguien o algo estaba en la habitación conmigo. Cuando comenzó a salir el sol, finalmente asomé la mirada por encima de las cobijas. Mi habitación estaba tan vacía como antes. De alguna manera encontré el valor para salir de mi habitación y buscar cualquier señal de robo. Todo parecía normal, sin embargo. No había ventanas rotas ni puertas sin seguro. Entonces vi la ouija de nuevo sobre la mesa. Siempre he sido un poco supersticioso, así que inmediatamente relacioné los sucesos con la ouija. Tiré esa cosa maldita al bote de basura de afuera y lo saqué al frente, a la acera. Desde entonces, no ha pasado nada, y no le conté a nadie sobre esto. No lo entenderías a menos que estuvieras en una situación así. Entonces estarías de acuerdo en que nadie creería una palabra de lo que dices. Realmente nadie lo sabe, excepto la gente que lee mi historia en línea. Sé con certeza que esos eventos estuvieron relacionados con la ouija. Recibí una llamada de mi primo, quien me contó que él, su hermano, su papá y su mejor amigo estaban usando una ouija en el sótano. Antes de empezar, sacaron una muñeca de porcelana grande del cuarto porque les daba mala espina y la pusieron en la habitación contigua, boca abajo sobre una pila de toallas. Mi primo se ausentó un momento porque la tabla solo decía tonterías y necesitaba ir al baño. Su papá, su hermano y su amigo empezaron a hacerle preguntas a la ouija sin él. Una de las preguntas fue, ¿quién está en el otro cuarto? La tabla comenzó a deletrear números al azar, y cuando mi primo regresó, su hermano le dijo que no estaba funcionando, que iban a guardarla, y le mostró la respuesta a la última pregunta. Le dijo, hermano, ese es mi número de seguro social. Entonces, empezaron a hablar con lo que sea que estuviera dando respuestas. Le dijo a mi primo que moriría en la Fuerza Aérea. En ese momento, le pidieron a la entidad con la que se comunicaban que se manifestara. Deletreó la palabra Mune, e inmediatamente sintieron una mala vibra. Abrieron la puerta para ver cómo estaba la muñeca de porcelana que habían dejado en el otro cuarto,
y cuando abrieron, la muñeca estaba de pie justo enfrente de la puerta, mirándolos fijamente. Todos se asustaron muchísimo y salieron corriendo de la casa. Su mejor amigo quemó la ouija, y creo que se volvió un poco loco por unos meses. Mi primo, por alguna razón, luego se unió a la Fuerza Aérea y ahora está en una base en Europa. Sorprende la cantidad de personas que tienen tableros ouija guardados en algún armario juntando polvo, y la mayoría probablemente nunca los haya usado. Descubrí que eran los tableros ouija cuando tenía 16 años, y cuando les pregunté a mis padres si teníamos uno en casa, mi mamá me dijo que sí. Ella tenía uno guardado en algún lugar del armario con todos los juegos de mesa. Ese armario estaba en el sótano, junto al cuarto de lavado, un pequeño armario con un montón de cosas viejas de mis padres. Tenía curiosidad por probar a usar un tablero ouija porque era un poco supersticioso. Le pedí a mi mamá que me ayudara a buscar en ese armario sin alterar el orden y la pulcritud con la que ella guardaba todo ahí, y, efectivamente, al final encontró esta vieja caja polvorienta que simplemente decía ouija y tenía dos manos sosteniendo la pieza que se mueve por el tablero llamada planchette. La caja se estaba desarmando un poco por los bordes, a pesar de que mi mamá decía que solo lo habían usado un par de veces en la vida. Lo primero que hice fue enviar mensajes de texto a algunos amigos para que vinieran a usar el tablero ouija conmigo ese fin de semana cuando estuviera solo en casa para que diera más miedo. Mi amigo Liam, que tenía 17 años, tenía coche, así que recogió a mi amigo Joaquín y vinieron enseguida. Eran como las 9 de la noche, obviamente ya estaba oscuro, y mis padres se habían ido por un par de noches. Mi hermano menor de 2 años, Adán, también estaba en casa, así que también le pedí que se uniera. Íbamos a jugar en el piso de arriba, en la buhardilla, que había sido convertida en mi habitación. Apagamos las luces y luego encendimos una linterna, y la pusimos en el suelo en la esquina de la habitación, apuntando hacia el tablero. Los cuatro nos sentamos en un lado del tablero y sostuvimos la planchette y empezamos a hacer preguntas. Ninguno de nosotros había hecho esto antes, así que hicimos preguntas básicas. Dije que si había alguien ahí que moviera la planchette, y por primera vez empezó a moverse hacia la palabra sí. Adán preguntó, ¿cuántos años tienes? Y la planchette se movió del número 6 al 7, 67. Nos miramos el uno al otro, y aunque sospechaba que uno de ellos lo estaba moviendo, y estoy seguro de que los otros también, todos seguimos el juego y no rompimos la inmersión. Nos turnamos para hacer preguntas. Eventualmente le pregunté al tablero, ¿eres un demonio? Y la planchette se fue a la palabra sí. En este punto, todos nos reímos y rompimos la inmersión, sabiendo que uno de nosotros estaba bromeando. En ese momento, la linterna se apagó y todos dejamos de reír y nos asustamos mucho. ¿Quién hizo eso?, preguntó alguien, pero claramente ninguno de nosotros. La linterna estaba hasta la esquina. Gateé para alcanzarla y seguí presionando el botón. No volvía a encenderse. Encendí mi lámpara de noche, y vi las expresiones de pánico en los rostros de mis amigos y mi hermano. Dije que era el momento más aterrador para que se acabara la batería, pero parte de mí también creía que no era una coincidencia. Dejamos de jugar después de ese momento, e incluso salimos de mi habitación y fuimos al patio trasero, solo porque estábamos asustados de estar en la casa en ese momento. Tuve que dormir en esa habitación esa noche, y cuando mis amigos se fueron y Adán finalmente se durmió, supe que yo también tenía que hacerlo. Guardé el tablero ouija en la caja y lo llevé abajo fuera de mi habitación. Sentí raro dormir en la misma habitación con él esa noche. Tan pronto como apagué la luz, solo traté de dormirme de inmediato, no quedarme en mi teléfono por una hora o lo que sea como suelo hacer. Mientras empezaba a quedarme dormido, en un estado de duermevela, algo en mi armario se cayó. Inmediatamente me levanté y miré en dirección a la puerta del armario. Encendí la lámpara de noche y caminé hacia el armario. Era un pequeño vestidor donde guardaba algo de mi ropa. Había un interruptor de luz en el exterior del armario que encendía una sola bombilla dentro. Lo encendí y miré hacia la rendija en la parte inferior de la puerta.
Había lo que parecían ser dos sombras proyectadas por pies al otro lado de la puerta. Tan pronto como vi esto, empecé a gritarle y corrí a su habitación. Le expliqué lo que acababa de ver y lo llevé a mi habitación para mostrárselo. Cuando vino a mi habitación, la luz del armario seguía encendida, pero las sombras en la parte inferior de la puerta ya no estaban. Abrí la puerta y no había nadie en el armario. He usado la guija 2 veces en mi vida. La primera vez que lo hice, no pareció funcionar muy bien. El tablero estaba medio chueco, y había una persona en el grupo de la que estaba seguro que movía el vaso para hacerse el interesante. No pude probarlo, pero tenía mis dudas. Las respuestas a las preguntas eran vagas en el mejor de los casos y no todas tenían sentido. Lo único que tal vez podría haber probado que era real fue que recuerdo que durante semanas después de que lo hicimos, nuestro gato de ese entonces se sentaba justo afuera del umbral y miraba fijamente, justo en dirección a donde lo habíamos colocado. Todos notamos que era algo raro ya que nunca antes había hecho eso, pero eventualmente dejó de hacerlo y lo olvidamos y seguimos adelante. Tal vez si hicimos una conexión y nuestra configuración era incorrecta, o nuestra etiqueta no era la adecuada. De cualquier manera seguí estando en gran medida poco convencido de que habíamos contactado espíritus reales. La segunda vez, sin embargo, fue un resultado completamente diferente. Unos años más tarde me había mudado al otro lado del país para asistir a la universidad. Un día, algunos amigos de la universidad y yo empezamos a hablar sobre la guija y decidimos probar suerte una noche. Pero esta vez lo haríamos como se debe. Uno de mis amigos era un tipo bastante esotérico e investigó sobre cómo hacerlo correctamente. Ninguno de los demás, aparte de mí, había probado la guija en ese momento, así que estábamos yendo mayormente a ciegas, pero mi amigo nos preparó un tablero apropiado e incluso usó un ramo de salvia para sahumar para limpiar el ambiente de malas energías, como él lo expresó. Una vez que eso estuvo hecho, los 4 nos sentamos y nos pusimos manos a la obra. Mencionaré aquí que todavía era muy escéptico, así que entré con la mentalidad de observar cuidadosamente a los otros chicos para ver si estaban moviendo el vaso en absoluto, pero durante toda la sesión el movimiento fue tan fluido y preciso que todas mis dudas se evaporaron rápidamente y me quedé genuinamente asombrado de que hubiera una entidad sobrenatural interactuando con nosotros durante toda esta sesión. Pero esa no fue la única razón por la que empecé a creer. La conversación que tuvimos con el espíritu fue tan clara y a la vez tan extraña que la recordaré por siempre. Una cosa que mi amigo esotérico dijo que era primordial para la experiencia era la cortesía, así que empezamos básicamente preguntando si había algún espíritu disponible para hablarnos, y cuando obtuvimos un sí, nos presentamos y le preguntamos si no le importaría hablarnos un rato, otro sí. Nos disculpamos por interrumpir y dejamos claro que el espíritu no tenía que responder a ninguna pregunta que no quisiera y luego comenzamos nuestro interrogatorio en serio. No voy a escribir una transcripción, pero aquí están los puntos básicos. El espíritu con el que estábamos hablando era un soldado, muerto en 1984 y era de Yemen. Disfrutaba bastante el más allá, o donde quiera que estuviera en ese momento. Nos dejó muy claro que la muerte no era el final, y que no había nada que temer en el más allá. Nos dijo que el concepto de cielo e infierno eran falsos. También dijo que la reencarnación era posible, entonces recuerdo haber preguntado si era un estilo de reencarnación budista, a lo que recibimos un sí y no, lo interpreté como un algo así. Después de todo esto, decidimos entre nosotros dar por terminada la sesión, habiendo quedado alucinados por lo que acabábamos de experimentar. Le dimos las gracias al espíritu y le deseamos lo mejor, también esperamos a que el espíritu nos dijera adiós. Esta era una parte importante según mi amigo, ya que permitiría que el espíritu regresara a su propio reino fácilmente. Y eso fue todo. Salí de esa habitación con una extraña sensación de desconcierto y a la vez un enorme alivio. Si lo que dijo el espíritu era verdad, y no tenía ninguna razón para creer que nos estaba mintiendo intencionalmente, entonces la muerte era casi algo que esperar con ansias. Me consideraba un ateo puro hasta este punto, pero esta noche removió tan profundamente esa creencia que ya no me considero como tal, y siempre tendré el recuerdo de mi amigo yemení para probar lo contrario.
Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.